Esta predicación la titulé La conciencia. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. A ver cómo está la conciencia de cada quien. Si es que tiene. Porque hay muchos que no tienen ni conciencia. Pero aquí la palabra nos enseña que sí. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que estaba aconteciendo en los últimos días finales de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Todos esos líderes religiosos de Israel tomaron una decisión para matar a Jesús, el autor y consumador de la fe, al que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hoy en día está aconteciendo hoy mismo en las iglesias, y aún en las que se dicen ser cristianas. Estamos haciendo cosas que no son gratas delante de nuestro Señor, cuando el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo envió para salvar al mundo entero. El mundo y el pueblo de Israel no lo han recibido. Y por lo tanto, Israel, por eso hoy en día todavía tiene los ojos vedados. Y el mundo cómo está caminando. Por eso ven lo que están viendo o están escuchando las cosas que están aconteciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque no está el reino de Dios. Cuando venga su reino y se establezca sobre este mundo, todo va a cambiar. Su reino está en aquellos que están haciendo su voluntad y están caminando en su verdad. Es donde se establece el reino de Dios. No en todos, ¿no? Porque su palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y no te preocupes, ocúpate de que seas de los escogidos, de los elegidos. ¿Sí? Porque el día de mañana va a ser triste que diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no entendemos el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado a tener comunión con nuestro Hijo Jesús, nosotros vamos a hacer todas las cosas mal. Jesús es el Maestro, Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar y Él nos va a capacitar para enviarnos, así como envió a sus discípulos, ¿sí? Cuando le dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, no si quieres. Y dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos lo que Él nos está demandando, Él va a estar con nosotros. Si nosotros hacemos lo que queremos, ni creas que va a estar contigo. Y vamos a ver ahorita la escritura. Dice el 2. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué entró en Judas? Su conciencia lo estaba traicionando, ¿sí? Y vemos que Judas también fue uno de los discípulos de Jesús y estuvo 3 años con Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra? Que lo conocía, pero no lo tenía. Y a veces no entiende la gente. Cree que por estar aquí dentro de la iglesia ya todo está color de rosas, cuando es una mentira. Judas conocía a Jesús. ¿Sí? ¿Y él era qué? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Milagros, señales, prodigios. ¿No los miró Judas? Y aún así, ¿qué hacía Judas? Sustraía las monedas, el dinero. El dinero lo corrompió. Vemos que ahí nos enseña y nos da una gran lección nuestro Señor, que no porque lo conoces. Hay muchos que conocen unas personas, pero no saben qué hay dentro de esa persona. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus virtudes de esa persona? Y a veces nada más lo conocemos porque lo vemos, pero verdaderamente no sabes qué tipo de persona es esa persona o esa familia, hasta que empiezas a tener una relación y una comunión con ella. Y Jesús tenía una relación también con Judas, ¿sí? Y Judas con Jesús.
Y lo conocía, pero no lo tenía. Porque el que tiene a Jesús no hace lo que hizo Judas. Venderlo por 30 monedas. Y él lo entregó con un beso. ¿Sí? De hipocresía, no de amor. ¿Sí? Dijo, a quien yo bese, ese es el que tienen que arrestarlo. Ahora vean la escena en la iglesia. ¿Sí? Muchos están aquí y creen que el Espíritu Santo es el que está en su vida, en su persona, cuando usted está haciendo lo que quiere. Y es una gran mentira de Satanás, ¿no? Él está con los que están haciendo su voluntad. ¿Sí? Por eso nos enseña que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y es muy visible quiénes son los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hechos hijos de Dios. No van a ser. Ya son hechos, ya son engendrados, formados, preparados y capacitados para ir a predicar las nuevas buenas de Jesús. Dice el 4, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente, y ellos a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Ellos lo que querían era terminar con Jesús, y que necesitaba una persona que lo acusaran. Y esa persona fue Judas. Y su misma conciencia, ¿a dónde lo llevó? A ahorcarse. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás haciendo las cosas gratas delante de Dios? ¿O las estás haciendo como tú quieres? Porque todo el día de mañana, como quiera, vamos a tener que dar cuentas. Sea que te mates o no te mates, tú vas a dar cuenta de todo lo que estás haciendo o hiciste, si tú no te arrepientes de corazón. Nuestro Señor no es un Dios de religión ni tradición. Él es un Dios vivo. Así de que tenemos que tomar decisiones. Dice el 5, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Ya era demasiado tarde. Y así puede ser que sea demasiado tarde si no te arrepientes. ¿Sí? Dios nos está dando una oportunidad. Tenemos un Dios de compasión, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de amor. Y Él nos está dando una oportunidad más, que realmente nos arrepentamos para que no vaya a acontecer lo que aconteció con Judas. Porque en Él no había amor, en Él había hipocresía, en Él había el engaño y había la mentira. Por eso era el ladrón. Por eso no todos los que están son, no, mi amado. Dentro de la iglesia está el grano y la cizaña. Están los lobos rapaces. No todos son cristianos. Que se digan, esa es otra cosa. Pero de que son, no lo son. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Qué fruto estaba dando Judas? Y así a cada uno de nosotros nos va a dar a conocer. ¿Sí? Dios sabe quiénes somos. ¿Para qué permites que Satanás te siga engañando? Mejor abre tu corazón y ponte a cuentas con tu Señor. Para que el día de mañana puedas ver días de refrigerio, días de bendición. Porque donde no hay paz, hay pura obra perversa de Satanás. Hay confusión, hay estrés, hay desesperación y quieres hacer una cosa y no te sale. Es porque tú lo estás haciendo en tus fuerzas. Cuando su palabra dice que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es el que nos va a ir dando la pauta a las decisiones que tenemos que ir tomando en este mundo. Tenemos que tomar decisiones para ir avanzando y creciendo. Porque una persona sin decisión es una persona sin carácter y siempre va a estar en ese mismo lugar. Necesitamos carácter, hay que aprender de Jesús. ¿Qué hizo cuando estaba en el templo, cuando entró al templo? Y Dios es amor. ¿Pero por qué lo hizo? Porque tenemos que tener celo de nuestro Señor. Y Él nos enseña que nosotros tenemos que predicar, les guste o no les guste. Cada quien va a pagar lo que tenga que pagar.
si no entiende y si no conoce y reconoce que lo que estamos hablando es de nuestro Señor. ¿No les volcó las mesas a los cambistas? ¿Qué les dijo? Mi casa es casa de oración, mas vosotros ¿qué? La hacéis cueva de ladrones. Y Judas también era un ladrón. ¿Sí? ¿Cuántos ladrones están aquí hablando y predicando? Que se han enriquecido a costilla de los que están ciegos. Cuando dice su palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí? A costilla de los que están ciegos. Ellos se están dando la gran vida. Andan en el deleite y en el libertinaje. No viven en santidad. O sea, ¿en qué cabeza les cabe? ¿Para qué quieren tantos millones cuando no se van a llevar nada? Cuando es para bendecir a mi prójimo, es para bendecir a mi familia y para vivir en paz. ¿Para qué tanto afán? ¿Qué se llevó Judas? Seguido estaba sacando monedas de ahí y a final de cuentas todo lo tiró. Y así va a pasar una vez más. Si nosotros no entendemos y comprendemos lo que nuestro Señor nos está enseñando, para no hacerlo, no te lo está enseñando para que tú lo hagas. Es un testimonio para que nosotros no hagamos estas cosas. ¿Sí? Nosotros no debemos de mentir. Nosotros debemos ser sinceros. ¿Sí? Y en esa medida nosotros vamos a ir aprendiendo y creciendo. Porque si Él es el maestro y yo soy su discípulo, Él me va a enseñar como no me va a enseñar el hombre. Vayamos a Timoteo. Es la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Por eso le digo que Judas conocía, pero no lo tenía. O sea, conocía a Jesús, pero no tenía su Santo Espíritu. Porque si tuviera su Santo Espíritu, él iba a redarguir de la acción que estaba haciendo durante 3 años, que era estar robando. O sea, era algo natural para él. ¿Sí? Cuando Jesús no está en la vida de la persona, todo lo ve normal. Esté robando, esté matando, o sea, no pasa nada. Pero cuando Jesús está dentro de Él te va a redarguir. Antes de, no después. También eso hay que aclararlo. Porque si yo tengo ganas de una cerveza, el Espíritu Santo me va a redarguir que no la haga. No cuando ya me la aventé y ya me puse todo tonto. No, mi amado, es antes. ¿Sí? Y cada una de las cosas nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Sí? Es útil para enseñarnos. O sea, tiene que haber crecimiento en la vida del cristiano. Si Jesús no está, por eso no crecen. Por eso no avanzan. Por eso la bendición no desciende sobre sus vidas. Porque todo lo hacen en su fuerza. ¿Sí? Y dicen, no, pues Dios me bendició, Dios me bendijo, Dios me dio. Pero al final de cuentas, no ves que tu vida se está terminando y todo es en vano. Si nuestro Señor no toma el control de la vida, de la familia o de la persona, todo va a ser en vano. Cuando nuestro Señor nos enseña a través de su palabra que nuestro exterior cada día se va deteriorando, sí, porque estamos expuestos, pero nuestro interior cada día se va renovando, y el que lo renueva, el que lo rejuvenece es el Espíritu Santo. ¿Por qué estás como estás? Porque Jesús está fuera de. Si estuviera dentro de, tu vida cambiaría y tu vida sería otra y tu familia será otra. Pero como no hemos entendido lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y no se nos ha revelado, por eso todavía ceguera. Y por eso Pablo les decía a las iglesias, ustedes son de vista corta, también Pedro les decía. O sea, te ves ahorita en un espejo y ya sales a la calle y ya no te das cuenta cómo está tu físico, cómo está tu persona, tu fisonomía. Porque nada más lo que ves es lo que crees. Cuando nosotros debemos de vivir por fe. Y la fe no tiene límites, ¿sí? La fe no tiene medida, la fe trasciende cielos. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos.
Porque eso es la fe verdadera, genuina del cristiano, no de lo que tus ojos estén viendo, porque lo que tus ojos están viendo te están traicionando, mi amado. Eso es tu carne. Nosotros tenemos que tener esa fe, la seguridad, la certeza de lo que no vemos es lo que vamos a recibir. Y si no, se lo tenemos que pedir, porque al que pide se le da. Y así vamos a ir creciendo y aprendiendo para cumplir su plan y su propósito. Dice el 17, con un propósito y con un fin tenemos su Santo Espíritu, que Él nos va corrigiendo, que dice, para enseñarnos, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Qué función desarrolla el maestro? Enseñarte, mi amado. Él te va a enseñar, Él te va a preparar, Él te va a capacitar. Es su Santo Espíritu. Sin su Santo Espíritu no tenemos nada ni podemos hacer nada. Por eso le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y cuando haya descendido el Espíritu Santo, entonces sí me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Jesús es bien específico y bien claro a través de la palabra. Y si tú tienes también su Santo Espíritu, tú tienes poder, tú tienes autoridad para declarar y decretar para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, cuando estés haciendo las cosas que a Él le agradan. Y cuando tenemos su Santo Espíritu es con una finalidad, y el 17 nos da la confirmación, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda. Y todo es todo. No para estar haciendo unas cosas bien y otras mal, no. Examine su vida. Si su conciencia no lo delata, está bien. Pero si su conciencia lo está traicionando, mejor que se ponga a cuentas. Porque tal vez el día de mañana ya sea demasiado tarde. Y es cuando entonces sí nos vamos a lamentar. Mejor ahorita que tenemos fuerza, que todavía Dios nos guarda y que todavía pues, está dándonos ese tiempo para arrepentirnos. Porque son tiempos y son temporadas. ¿Sí? No todos los tiempos son iguales. ¿Sí? Dios establece tiempos y temporadas. ¿Sí? Y es el tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar la decisión. Por eso dice, este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él. ¿Qué día hizo Dios? ¿No los hizo todos? ¿No te hizo a ti, no me hizo a mí, no hizo todo? Entonces, ¿por qué no te alegras? ¿Por qué quieres seguir haciendo lo que tú quieres? ¿No te das cuenta cómo estás? ¿No te has examinado cuando estás en la intimidad en tu casa, en tu noche, cómo estás? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿No te examinas? Yo sí me examino. A mí me gusta examinarme todo. Y le doy gracias que hoy en día me siento mejor. Porque vienen cosas diferentes para que su nombre sea exaltado y glorificado. No para andar haciendo lo que no me corresponde. Para seguir haciendo su voluntad y caminar en su verdad. Aquí nos da la respuesta para toda buena obra sin ver a quién. No es a mi hermano de la sangre, no, a mi prójimo, a mi hermano de la iglesia, a quien Dios me ponga en mi corazón. No es para hacer lo que yo quiera. A final de cuentas, cuando Él bendice mi trabajo, es Él. Y si Él me dice que lo hago con tal lo cual, lo voy a hacer. Porque de esa manera yo le estoy mostrando que estoy preparado para cosas mayores. La conciencia es muy traicionera. Y vamos a ver ahorita un pasaje en el cual Dios nos va a revelar cuando no está el Espíritu Santo en la vida de la persona. En Hechos capítulo 7, versículo 54. Hechos capítulo 7, versículo 54. Y dice en el encabezado, muerte de Esteban. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él.
El 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Fíjense lo que acontece cuando uno tiene su Santo Espíritu, hasta dónde puede ver. Dice que vio al Padre y vio a Jesús. Y de esa manera debemos de ver nosotros, mi amado. Si nosotros estamos llenos de su Santo Espíritu, nosotros también debemos de alinear nuestros pensamientos con la palabra. No nada más de lo que usted alcance a ver y hasta ahí no. Nuestros ojos espirituales trascienden fronteras, trascienden los cielos. Podemos ver lo que el hombre natural no ve. ¿Sí? Han dicho, este está loco. ¿Cómo va a ser posible que esté viendo allá a Jesús? ¿O cómo va a ser posible que esté viendo el trono de la gloria del Padre? Pues así lo espiritual, mi amado. Nosotros vemos lo que ellos no ven. No los religiosos, los que realmente están llenos de su presencia, que tienen una relación a través de estar orando, que tienen una relación a través de su palabra, día a día, no cada que se acuerdan. Porque lo que sí no se les olvida es comer. ¿Por qué se les olvida llenar su alma de su palabra, que es su verdadera comida para tu persona? De esto es lo que debemos de llenarnos. Por eso habla en San Juan, que su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia, estar llena, saciada de su plenitud. Porque en su plenitud, si estamos plenos, no necesitamos nada del mundo, mi amado. Si estamos faltos, esta carne se va a desenfrenar y te va a orillar a que vayas al mundo. Con Él tenemos todo, con Él no nos falta nada. Por eso Asaf decía, el cantor Asaf decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tienes en los cielos? ¿A quién tienes en tu cuerpo? ¿No es a Jesús? Sin Él nada nos falta. Con Él todo nos falta. Con Él todo nos duele. ¿Sí? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y tenemos que examinar nuestra vida de fondo. Desde el día que nosotros entregamos esta vida o le consagramos esta vida a nuestro Señor. De ahí para acá tenemos que examinar nuestra vida. ¿Cómo ha sido nuestro caminar? ¿Si ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿O nada más es una religión, una tradición y una costumbre que ya tienes? Porque para eso sí, la toman, la establecen como suyo. Tenemos que nosotros ser de esos de los violentos. Porque nuestro Señor cada día tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Y así como son nuevas sus misericordias, así también nosotros tenemos que pedirle que vaya renovando nuestra mente. Sí. Y claro, obedeciendo su palabra. Porque si le pido que me renueve la mente y no estoy obedeciendo, pues no va a funcionar. Tengo que pedirle, pero aunado que le pida, tengo que ir sometiéndome a su voluntad. Para que sí yo vaya creciendo y aprendiendo y que llegue a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Por eso hoy en día en las iglesias dicen, no hay iglesia perfecta. Tan fácil se la sacan así, mire. Pues qué fácil. Tú traes aquí los diezmos y las ofrendas y todo está bien. ¿Y quién es el que está sufriendo? A quien no le están enseñando. El compromiso es de enseñarles y usted de tomar la decisión. Yo no voy a tomar la decisión por nadie. La decisión es propia. Sí. Dice el 56, ve el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Nosotros también lo tenemos que ver. Porque cuando Él ascendió, Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, Él es nuestro abogado. Por eso todas nuestras oraciones o nuestras peticiones deben decir, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Que bendigas mi trabajo, que bendigas mis hijos, que los guardes y los cuides.
lo libres del maligno, lo que hay en tu corazón para tu Dios. Yo no voy a hacer lo que no tengo que hacer. Yo voy a hacerlo en mi casa, en mi descendencia. Y así cada quien tiene que tomar un compromiso, porque cada quien tiene un compromiso que cumplir en las manos de nuestro Señor. Al 100%. Porque hoy en día es dado a la iglesia decir, ore por mí, y ore por mí. Oye, pues, ¿de qué se trata? Mejor deja de pecar. Deja de pecar y se acabó la enfermedad, se acabó el dolor. Obedece a la palabra y sométete a su voluntad y vas a ver días de refrigerio. Porque Él es nuestro reposo, en Él descansamos. Lunes, martes, miércoles, toda la semana. ¿Sí? Y Él va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 57, entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¿Sí? La verdad no les agrada a esos religiosos, a esos que traen una mente encallecida, que están llenos de tinieblas. Nunca les va a agradar la verdad de Jesús. Se tapan los oídos, mejor prefieren escuchar la verdad, la mentira, que la verdad. Pero Él tenía que proclamar lo que nuestro Señor le había enseñado y revelado. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, frontarles. No nada más, pues a lo mejor se siente mal, pues que se sienta, mejor que se sienta mal un ratito y no toda la vida viva así. O sea, te va a doler, sí, pero es mejor que te sane Jesús, a que toda la vida estés con esa herida. Y cuando te esté hablando una de esas palabras, siempre recuerdes cosas que no debes de. Porque el pasado, a final de cuentas, pasado es. Tenemos un Dios del presente, del futuro y del final. Lo que hiciste más, ya lo hiciste, pero recapacita y toma decisiones para que cambie el entorno de tu familia, de tu persona, de tu trabajo, de lo que tú estés anhelando. Yo no sé cuáles sean los anhelos de tu corazón. Cada quien tiene. Dice el 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Él sabía que ya iba a terminar su tiempo aquí en la tierra. No porque lo merecía, porque Satanás anda como león rugiente, matando, robando y destruyendo. Y estos que predicaban según la ley, no la vivían ni la llevaban a cabo. Eran instrumentos en las manos de Satanás. Así como hoy en día hay muchos que dicen yo soy católico, pues ¿qué significa católico? O sea, no saben ni qué significa. ¿Qué es ser católico? ¿Es hacer lo malo? ¿Vivir en la hipocresía, en la mentira? O sea, eso es ser católico. Eso es no conocer a Jesús. No se trata de denominaciones, se trata de una relación, una comunión con nuestro Dios. Eso es lo fundamental que tiene que ver el ser humano. No lo que te imponga una persona, lo que te imponga nuestro Señor a tu vida. Porque para eso sí estamos dados, para eso sí estamos prestos a imponerle cargas a la gente y decir, ¿sabes qué? Si no haces esto, va a venir esto. Y Él los tiene atados en el engaño y en la mentira. Jesús nos hizo libres y eso debe ser hasta el final. Y si tú prestas oído a ideologías o a argumentos de Satanás, vas a salir engañado y vas a salir manipulado y el día de mañana ni siquiera vas a estar en la iglesia. Por eso nosotros no debemos de poner los ojos en el hombre, siempre en Jesús y siempre con Jesús, mira. Siempre, siempre. Y Él va a ser el que te va a guiar, porque Él es tu pastor. ¿Sí? Él no te va a llevar al peligro, Él no te va a llevar a tomar, a alcoholizarte, no. Él te va a llevar a una vida nueva.
Y dice el 60, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Escúchelo bien. ¿Tenía el Espíritu Santo Saulo? Ni conciencia tenía. Estaba probando lo que estaban haciendo. Porque si él estuviera su Santo Espíritu, ¿saben qué? Eso que están haciendo no es bueno delante de Dios. Pero él no tenía su Santo Espíritu. Él era un conocedor de la ley. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un erudito, como cuando te vas a la Universidad de Harvard de Estados Unidos, de las mejores del mundo. A todos los discípulos de Jesús, él los aventajaba en conocimiento de la ley. Estaba bien preparado y capacitado. Conocía la ley, pero no conocía a Jesús, ni tenía a Jesús. Y tuvo que tener ese encuentro divino con nuestro Señor para tirar todo. Dijo, todo lo tengo por basura. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y veamos la palabra, porque la palabra es la que nos enseña y nos va a establecer dónde estamos nosotros, en qué nivel estamos o con quién estamos, con quién caminamos, con quién compartimos nuestra vida en nuestra intimidad, si es con Jesús o si es con el otro. Porque si tú eres una persona pecadora, donde quiera que tú vayas, ahí está el pecado, te estás echando. Vayas a la tienda, vayas a tu casa, ahí está el pecado nada más. Un descuido y a lo mejor una muerte repentina, un accidente, o ya te robaron, o ya te secuestraron. No es Jesús. Por eso tenemos que estar al 100% bien en las cosas de nuestro Señor. ¿Sí? Pablo no tenía a Jesús. Pablo era conocedor de la ley. Pero cuando Dios se le reveló, su vida cambió. Y fue el hombre que nuestro Señor utilizó con mayor poder. Vean las Escrituras. Y ahí vamos a aprender de lo que nuestro Señor hace con las personas que son decididas. Porque Pablo era conocedor de la ley, no era conocedor de Jesús. Pero él tenía carácter. Él no esperaba que los sacerdotes le dieran cartas para ir a arrestar a los que estaban orando, que estaban predicando la palabra. Él no era de esos. ¿Saben qué? Yo voy por las cartas y voy a ir a arrestar a los allá a Damasco. Y en ese encuentro que iba, ¿qué aconteció? Tuvo ese encuentro divino con nuestro Señor. Y de ahí su vida cambió. Y así debe de acontecer en la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué ha cambiado de tu persona? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? Tú tienes poder para cambiar el entorno donde tú vives. Él te va a respaldar, Él te va a cuidar. Él va a mandar un vallado de ángeles que cuiden cada una de las cosas que Él te ha puesto en tus manos. Si tú no te das cuenta es porque estás dormido. Si ya te están robando, si ya se están muriendo las cosas que Dios puso en tus manos, tienes que darte cuenta que algo no está bien. Y tú lo tienes que saber. Por eso Pablo no tenía conciencia. Nosotros tenemos conciencia de qué es lo bueno y de qué es lo malo. Si estamos haciendo las cosas gratas delante de Dios o las estamos haciendo a nuestra manera. ¿Sí? Así de que hay que tomar decisiones. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 14. Pablo a la iglesia de los romanos dice: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. ¿Sí? Si yo cumplo la ley, pues la ley es para mí mismo, porque yo estoy haciendo lo que me está demandando la ley, aunque soy gentil. ¿Y quién eran gentiles? Pues los que estaban fuera del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces le está diciendo, no porque seas judío, si tú no cumples la ley siendo judío como quiera, eres del montón. Igual, si tú estás haciendo lo que tú quieres, también eres del montón. ¿Sí? Porque anteriormente, pues, el pueblo de Israel era elegido, el pueblo elegido, escogido por nuestro Señor.
Y ellos se sentían, según ellos, con el derecho de que ellos sean los elegidos y que fuera de ellos no había otros. Cuando nuestro Señor tomó la decisión a través del apóstol Pablo de que les predicara a los gentiles, ¿sí? Y que dijo que de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no somos dos, somos uno, ¿sí? Porque somos la novia del Cordero de Dios. Y la novia del Cordero de Dios tiene que estar blanca, vestida con lino fino, blanco, resplandeciente, que es el testimonio de nosotros que somos los santos, no las imágenes, no los ídolos. Dice el 15, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O sea, unas veces te hacen que seas culpable, te sientas culpable, y otras veces, pues no, pues estoy haciendo las cosas bien, porque tienes que saber cuando la estás haciendo mal. Es fundamental que nos examinemos para así poder tomar una decisión. Porque sin decisión no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y tristemente vamos a perecer. ¿Sí? Y lo triste es que va a ser en el engaño, estando dentro de. ¿Sí? Que conoces a Jesús, pero no tienes a Jesús. Hay muchos que están aquí y ni lo conocen. Nada más de lo que les dicen, eso creen. No te das a la tarea tú de tomar la decisión de decir, voy a saber cuál es el plan por el cual Él me ha llamado. Es personal. Si tu conciencia te delata, pues ponte a cuentas con nuestro Señor. Y si no te delata, pues tú sabrás qué decisión vas a tomar. Porque aquí es personal. Dice el 16. Esto es lo que le dijo Pablo a la iglesia. Dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Dios juzgará a través de nuestro Señor Jesucristo lo que tienes secreto, lo que tienes bien guardadito. ¿Sí? Para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe. ¿Sí? Por eso es mejor exponerlo que el pecado nos exponga. Si yo expongo las cosas que no son gratas, Él me va a perdonar. Pero si no se las expongo a nuestro Señor, pidiéndole perdón, el mismo pecado me va a exhibir el día de mañana, tarde o temprano. Me va a exhibir porque me va a exhibir. Él dice, ay, este era bien, muy buena gente. Pues parecía. Pero ¿cuáles eran sus verdaderos hechos? Si nosotros no confesamos nuestro pecado, el pecado nos va a delatar el día de mañana. ¿Sí? Y ante nuestro Señor vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas y vamos a estar ante el tribunal de Cristo Jesús. Él es el juez de jueces, Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el pastor de pastores, y Él va a hacer todo en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe nuestro caminar. Ante Él no podemos ocultar nada. Y cuando Satanás está engañándonos, nosotros tenemos muy guardadito en secreto lo que nosotros no debemos de guardar. Porque lo que guardamos en nuestro corazón, el día de mañana te va a traer enfermedad a tu vida. ¿Sí? No podemos nosotros dejar cosas que nos vayan a dañar nuestro corazón, porque después vienen raíces de resentimiento en tu corazón, raíces de amargura, raíces de odio. ¿Sí?
Y eso va a enfermar tu alma y te lo vas a reflejar en tu cuerpo. Nosotros debemos de expulsar y sacar todo veneno, ¿sí? Todo lo malo, pidiéndole que nos ayude y que nos dé la fuerza y la fortaleza para tomar decisiones, ¿sí? Porque no va a ser fácil, porque si eres esclavo de Satanás no va a ser fácil. Esto es una lucha, esto es una guerra. Él no te va a soltar, sí, ya vete, no, hombre. Vas a tener que pelear, vas a tener que luchar, vas a tener que guerrear, pero al final de cuentas vas a vencer con Jesús. Si no te tomas de la mano de Jesús, no vamos a lograr lo que nosotros el día de mañana queramos, como familia, como padre de nuestros hijos, como de nuestro trabajo, en lo que tú quieras emprender. No vamos a lograr las cosas. Necesitamos que Él vaya al frente, abriendo puertas. Que Él vaya guerreando a favor de cada uno de nosotros. Porque enemigos tenemos por donde quiera, ¿sí? Pero si le somos fieles, Él va a mandar a sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Para no desviarnos, ¿sí? Dice en Hebreos que están a su servicio para cuidarnos y protegernos para aquellos que han de heredar la salvación. Tenemos ángeles que nos cuidan, que nos protegen. ¿Qué nos pueden hacer esos que andan en el mundo? Nada. Les van a hacer las cosas que les hacen a aquellos que están fuera de Jesús. Si tenemos la seguridad y la certeza de lo que estamos haciendo, siempre vamos a estar en paz. El temor te paraliza. La gente que está dentro de la iglesia, hay mucha gente que está paralizada, ya no se quiere quitar el bozal de la boca. Ya sí se sienten mejores, dicen. Cuando no se dan cuenta que eso le está atrofiando a las vías respiratorias. Mejor ponte a cuentas y quítate todas esas cosas que el hombre está infundiendo al ser humano. Así de que tenemos que tomar decisiones, mis hermanos, para que nuestro Señor sea exaltado y glorificado y que seamos la alegría de su corazón. Que lo que le pidamos, Él nos lo esté dando. Que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Este se esfuerza por hacer todo lo que a mí me agrada. Y por lo tanto, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y te lo va a dar porque ya sabe que tú estás siendo una persona madura espiritualmente. A un niño no se le confía nada. Nada. ¿Sí? Lo que es nada, es nada. Si usted no crece espiritualmente, usted no está preparado para recibir la bendición de Dios. Es como si usted quisiera darle 10,000 pesos a un niño de 2 años. ¿Usted se los daría? Pues tampoco Jesús se lo va a dar a usted. Si usted no crece espiritualmente, no tiene nada. Todo lo que está haciendo es en su fuerza. Y tiene que entender que el día de mañana esas fuerzas se van a debilitar. Y es cuando usted va a ver y va a reconocer, si es que reconoce y tiene conciencia, va a reconocer que lo que estaba haciéndolo fuera del orden que Dios establece. ¿Sí? Así que hay que tomar decisiones. Y vayamos terminando en el Salmo 51, que nos da una gran lección de aprendizaje. Sí, somos imperfectos, claro que sí, pero nuestro Dios es el que nos va perfeccionando. Tienen que abrir su corazón. Yo ya lo he abierto y seguido lo abro. O sea, eso es un hábito. Hay que formar un hábito. Y esto es el Salmo 51, cuando David comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Esto es lo que tiene que salir de su boca y de su corazón. ¿Quiere que nuestro Señor tome el control de su vida, de su familia? Esto es lo que usted debe de hacer. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Usted le tiene que pedir. ¿Sí? Ten compasión de mí. Porque si tú te crees que todo lo puedes,
Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos quitar nada, Él sí lo puede hacer. Pero tiene que abrir usted su corazón. Dice el 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, usted tiene que reconocer, cuando usted es barro en las manos de Jesús, Él lo va a lavar, Él le va a quitar el pecado. Pero cuando usted es barro en las manos de Jesús, es porque usted está haciendo su voluntad y está caminando en su verdad. Si usted no es barro en las manos de Jesús, usted no está haciendo nada. Y eso es lo trágico hoy en día en la iglesia. Dice el 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Lo estás reconociendo? ¿O te crees que tú eres perfecto? ¿O te crees que todo lo que haces está de maravilla? Tiene que reconocer. Porque en la medida que uno reconozca, uno le está dando lugar a que Él tome el control de tu vida. Si tú no reconoces que estás haciendo lo malo, Él te va a dejar. Tú tienes que reconocer para que Él empiece a actuar a favor de tu persona. Si tú no reconoces lo que estás haciendo, pues te vas a ir de mal en peor. Pero ¿cuál va a ser tu final? ¿Cómo va a ser tu final? ¿Sufriendo? Cada quien debe visualizar su escena. Dice el 4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Fíjese lo que el rey David hablaba. ¿Sí? Porque él sabía que lo estaba viendo. Y él no está viendo. ¿Sí? Porque él recorre toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él nos está examinando cada día, cada mañana, cada tarde, cada instante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hablamos? Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Nuestro Señor no es malo, Él es bueno. Cuando vienen cosas, pruebas a tu vida, es porque tú estás haciendo lo malo. Y no le quieres echar la culpa a nuestro Señor. Es tu pecado, son tus malas decisiones. ¿Sí? Tenemos que reconocer, tenemos un Dios de amor, ¿por qué le echamos la culpa a Él? Y yo creo que el Señor no me quiere. Pues, ¿cómo te va a querer si estás en el pecado? Ese es tu alimento. Deja el pecado para que empieces a honrarlo y a glorificarlo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Él nos va a juzgar acorde a su justicia y su verdad. Él no nos va a decir, ay, ¿por qué este está güero? ¿Por qué tiene los ojos verdes? No, acorde a su justicia y a su verdad. ¿Sí? Dice el 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. O sea, fuimos concebidos en pecado. Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando nuestro Señor estaba gestando en el vientre de nuestra madre ese embrión, ya Él estaba obrando y trabajando en ese embrión que hoy en día ya somos unos seres humanos aquí. Pero en las personas que están embarazadas es la gracia de nuestro Señor que le está dando aliento de vida a ese embrión que el día de mañana va a ser un niño, va a ser una niña. O sea, si no entiende usted la palabra, usted está dormido entre los muertos. Y dice, sí, pues en pecado me concibió mi madre, sí, pero no voy a tener la excusa que porque me concibió en pecado, pues yo voy a seguir en el pecado. Si me está dejando una lección y un legado de su palabra para someterme a su voluntad. Y esa es la causa por la cual el ser humano quedó denigrado. O sea, fue subyugado, fue bajado hasta lo más profundo. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando nuestro Señor nos dio la gloria y Satanás nos robó esa gloria a través del pecado. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo que Él le agrada, vamos
revistiéndonos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y somos más que vencedores y todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Ve tu vida si vas avanzando, si vas venciendo todo obstáculo, toda prueba, toda tentación, o una tentación y ya te cayó, te tumbó el pecado. Tienen que ver sus vidas. Dice el 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David tenía una relación y una comunión con nuestro Señor. No solamente David fue rey, David fue profeta. A veces se creen que nada más fue rey, no. Él fue profeta y él profetizó de cómo iban a matar a Jesucristo nuestro Señor a través de los salmos. ¿Sí? Cuando uno tiene su Santo Espíritu, uno puede ver siglos, siglos y siglos y siglos adelante. Antes de que acontezca ese acto. ¿Sí? No de lo que ya pasó. Y eso es lo que nos demuestra su palabra, que nosotros debemos de vivir en esa dimensión. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con nuestro Señor. Dice el 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Yo soy el que tengo necesidad, yo soy el que le tengo que pedir. Y cuando le pido es porque estoy haciendo su voluntad. ¿Sí? Porque no le voy a pedir que me limpie con hisopo cuando estoy en el mundo. O sea, reconozco mi pecado, me pongo a cuentas y entonces sí le pido, ¿sí? ¿Para qué? Para ya no volverlo a hacer y así ir creciendo en sabiduría e inteligencia. Más blanco que la nieve, así es como nos quiere nuestro Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nuestros pecados en nuestra vida nos tipifica que estaban más rojos que el carmesí, ¿sí? Pero cuando Él, a través de la muerte en la cruz, Él nos purificó, nos santificó y nos vivificó para hacernos más blancos que la nieve y para vivir en santidad sobre todas las cosas, no para seguir manchándonos de pecado. Porque el pecado te mancha, el pecado te arruga, el pecado te deforma y el pecado te mata. Por eso hay muchas gentes que no la reconoce uno después de ciertos tiempos. Es por el pecado. ¿Sí? Pierden su fisonomía. El pecado los va deformando, tanto de su cara, de su cuerpo. Nosotros tenemos que tener una disciplina y un orden. Y eso es dentro de nuestro Señor. Dice el 8, anúnciame gozo y alegría, infúndeme gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Sí? Porque tenía su Santo Espíritu y su Santo Espíritu le redarguyó de lo que estaba haciendo o de lo que hizo. ¿Sí? Y por eso Dios no le concedió que ese niño tuviera vida. Sí nació, pero murió. ¿Sí? Porque lo concibió en adulterio. ¿Sí? Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, después le dio otro hijo con esta mujer. Y después nos habla que fue el rey Salomón. No le dio cualquier hijo. ¿Sí? Que a final de cuentas también, se fue separando del plan y del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él tomó mujeres extranjeras. Y las mujeres extranjeras tenían ídolos, tenían imágenes que ellas adoraban. Y eso fue corrompiendo la vida del rey Salomón. Pero Dios le dio tanta sabiduría que en su momento no hubo, ni ha habido ni hay una persona tan sabia como el rey Salomón, que tuvo 700 ¿qué? Mujeres y 300 concubinas. Fíjese, imagínese.
siendo que al rey se le era permitido tomar a cualquier virgen de pueblo. Si él le decía, esta me gusta, esta es para mí, era la ley. Pero no podía tomar una mujer que tuviera un compromiso. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo David. Pero lo reconoció. Y a través de reconocer, él le pidió a nuestro Señor. Y nuestro Señor, que no es malo, le concedió lo que él le pidió. ¿Sí? Y no solamente le concedió lo que él le pidió, sino que de él nació el Mesías. ¿Sí? O sea, hay que aprender de la palabra. ¿Sí? Dejó el pecado para hacer la voluntad de nuestro Señor. Dice el 9, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Sí. Nosotros siempre tenemos que pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle. Quítame esto, dame la sabiduría para entender tu palabra, enséñame a caminar como tú. Nosotros somos los necesitados. Y si usted no le abre su corazón y no le pide, es porque usted es el sabio. Y sabio se va a quedar, sin avanzar, sin crecer, y después va a perecer. Porque creyendo que lo que usted estaba haciendo estaba bien, cuando todo lo que estaba haciendo era lo contrario. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Un corazón limpio. Por eso cuando en Apocalipsis habla que Jesús toca la puerta, y si tú la hables, ¿qué dice su palabra? Que Él va a entrar, Él va a morar, Él va a cenar contigo. ¿Para qué? Para sacarte toda esa basura que Satanás te ha metido. Todos esos años que tuviste caminando en una religión, una tradición, una costumbre, que sin conocer la verdad, tú te dejaste guiar por costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres y X. Nosotros estamos en otros tiempos, mi amado. Ya no estamos para seguir estando como tontos, dormidos, no. Tenemos que escudriñar la Escritura para ver y saber si realmente está correcto lo que nos estaban diciendo. Un corazón limpio es un corazón sano, mi amado. Es una persona vigorosa, saludable. Cuando se enferma tu corazón ya, nada es igual. Ya nomás son pastillas, pastillas y pastillas y pastillas. Ya te da un infarto, ya entras en depresión, ya se te paralizó tu mitad de tu cuerpo, ya se te paralizó tu boca, o sea, dices, ay Dios mío. Y hay mucha gente que está en esas condiciones y todavía no se arrepiente. Porque tienen un corazón de piedra, no tienen un corazón de carne, un corazón sensible. Porque cuando tenemos un corazón de carne nos vamos a compadecer de nuestro prójimo. Pero también si les hablamos y no entienden, ¿sabes qué? Ahí nos vimos. No podemos estar toda la vida así, con ese tipo de personas. Se les habla, se les enseña, y si reciben, ok, vamos a estar. Y si no, de un tiempo, ahí nos vimos. Hay que aprovechar los tiempos. No es toda la vida. El tiempo que Dios nos ponga, donde nos ponga, hay que aprovecharlo. Porque hay muchas cosas que hacer en las manos de Jesús. Dice el 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sí? Porque aquellos que están fuera de la presencia de Dios son personas o familias o pueblos o naciones que son vulnerables. ¿Sí? Dice, no apartes tu presencia de mí. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. Todas esas palabras salían de su corazón del rey David. Y eso es lo mismo que tiene que salir de nuestra boca y de nuestro corazón. ¿Sí? Queremos aprender de nuestro Señor para crecer, hay que obedecer. ¿Sí? No te apartes de mí, Señor, porque donde se aparta de Él, Él sabía que todo había terminado. Y eso es lo que debemos de entender también nosotros, que donde Él se aparte de, que su presencia se aleje de nosotros, ya nosotros vamos a caminar como camina el mundo.
Por eso Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si no va tu presencia, mejor déjanos aquí. Eso fue lo que le dijo Moisés a nuestro Señor antes de empezar a caminar para la tierra prometida. Sin su presencia no hay nada, mi amado. Y mucho menos si no está su Santo Espíritu. ¿Sí? Porque quien te escribió en el libro de la vida tuvo que tener un lápiz, una pluma. Así también tiene un borrador para borrarte. ¿Sí? Si tú no le refieres hasta el final, puede ser que el día de mañana tu eternidad la pases en la más densa oscuridad. ¿Sí? Con aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Tú tienes que tomar decisiones y la decisión es hoy. Dice el 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que es un espíritu obediente me sostenga. Que un espíritu obediente me sostenga. La obediencia nos va a llevar a ser imitadores de Jesús. ¿Sí? Por eso habla en Efesios capítulo 5, dice, ser imitadores como Jesús, en amor, como hijos muy amados. ¿Sí? La obediencia nos va a llevar a ese nivel. Vamos a ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. No tenemos que creer en lo que dice el hombre, no, de lo que nos enseñan sus escrituras, que es su palabra. Y así vamos a crecer y aprender para ir a otro nivel. Dice al 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Con un propósito le estuvo pidiendo todo esto. Para que el día de mañana él estuviera hablando, predicando, enseñando, para que todos aquellos que estaban en pecado y en maldad se convirtieran a los pies de Jesús. Y eso es lo mismo que está haciendo nuestro Señor con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos en el pecado, sí, pero Él nos ha ido preparando y capacitando para darles de gracia lo que recibimos de gracia. Y que se arrepientan y pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesús de Nazaret. Todo es un propósito divino de nuestro Señor. Pero primeramente tenemos que reconocer que tu conciencia te examine de pies a cabeza desde el primer momento que tú tomaste la decisión y el compromiso de hacer un pacto con tu Dios. ¿Sí? Y ahí vas a valorar si lo estás haciendo más o menos mal o definitivamente no tienes nada. Y si lo estás haciendo bien, gloria a Dios, hazlo mejor. Porque no hay niveles, no hay limitación. ¿Sí? Si lo estamos bien, podemos hacerlo mejor. Y el día de mañana tenemos que hacerlo excelente para el día de mañana hacerlo perfecto. Para ser imitadores de Jesús. ¿Sí? Así de que su conciencia no lo delate, hermano. ¿Sí? Que sea usted que diga, yo sé que estoy haciendo las cosas gratis a Dios y síganlas haciendo. Y si no, póngase a cuentas. Porque tenemos que tomar decisiones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.